Buenos días. Vamos a dar inicio a esta comisión extraordinaria de Educación y Deporte con el punto del orden del día, proposición de ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. Buenas tardes. Damos la bienvenida a don Alberto Carrión Castaño, secretario técnico del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, a don Antonio Flores Martínez, externo al Consejo Andaluz, don Diego Barquero Ortiz, externo al Consejo Andaluz, y don Ramón Cano González, todos ellos miembros del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales. Bien. Tiene la palabra don Antonio Flores Martínez. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Flores, venimos en representación del Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Industriales y venimos a desarrollar unas sugerencias que hemos realizado junto con el colegio, con el Consejo, sobre la proposición de ley que nos ocupa. En primer lugar, queremos profundizar en un sistema que existe de climatización ecológica, que pasará a exponer mi compañero Diego, para que se considere en la propuesta. Es un sistema evaporativo, de enfriamiento y también de ventilación. Queremos hacer un poco de énfasis en ese detalle porque ocuparía esas dos vertientes, tanto la de climatizar como la de ventilar de forma gratuita. Y luego hay una serie de puntos que son puntos técnicos que hacen referencia al RITE, que son unos rangos de temperaturas y demás, que simplemente que se tenga en cuenta en la ley, que no son los que vienen en la normativa actual de RITE. Son temas que no tienen mayor complejidad, simplemente es comparar con la normativa actual y se verá que no son los términos que vienen en la normativa. Por lo tanto, yo creo que ya sin más dilación, darle paso a Diego para que os explique ese sistema que creemos que sería interesante que tengáis en cuenta. Hola. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por vuestro recibimiento. Y en segundo lugar, me satisface muchísimo estar aquí a contar una tecnología que, aunque es la más antigua posiblemente que nos encontremos en cuanto a enfriamiento, hablamos del enfriamiento evaporativo, es una tecnología que hoy por hoy podría ser vanguardista y desafiante. Nosotros nos encontramos con dos tipos de enfriamiento evaporativo. El primero es unos equipos que lo que hacen es un intercambio entre masa y energía. Es decir, cogemos aire caliente del exterior y lo hacemos pasar por unos filtros que están resumidos en agua. Entonces, ese aire caliente, ávido, o sea, alto de temperatura y seco, al pasar por los filtros, hace, digamos, un efecto natural de enfriamiento evaporativo, como el que hacemos nosotros cuando sudamos y lanzamos un flujo de aire caliente en nuestra mano, por ejemplo. Entonces, el agua resumida, nuestro sudor líquido pasa a evaporarse, o sea, pasa a estado gaseoso, para ello necesita absorber calor de la mano y por eso lo enfría. Gracias a este principio natural de enfriamiento evaporativo, hoy por hoy podemos estar aquí, ¿sabes? Lógicamente. Entonces, como digo, hay dos tecnologías. Una, que ese aire lo hacemos pasar por unos filtros y el aire tiene un contacto directo con el agua, es decir, la evapora extrayéndole calor al propio aire y al propio agua, y por eso lo enfriamos. Una vez que lo enfriamos, lo lanzamos lógicamente al habitáculo, a la estancia a climatizar. Con esta tecnología, que es muy antigua y que ya está muy extendida en el mercado, en España simplemente podríamos decir que hay más de 60.000 equipos instalados. El último proyecto, por ejemplo, que ha hecho un fabricante serie internacional, líder mundial, lo ha cometido en Arabia Saudí, en la ciudad de la Meca, para climatizar lo que son las jaimas de la peregrinación, con un proyecto de gran envergadura, en el sentido de que ha instalado en un solo año 45.000 equipos, dándose cuenta de que no había otro modo, digamos, de sofocar o de aliviar térmicamente lo que son las condiciones externas del lugar. Bueno, pues luego hay otra tecnología que es enfriamiento evaporativo indirecto. Esta tecnología sí que es nueva, es desafiante, es vanguardista. Hoy por hoy podríamos decir, y se puede demostrar, que es la máquina térmica más eficiente del mundo, que consiste en un intercambiador de calor que obedece a su vez a una patente rusa del año 87, y tiene además su
su nombre como tal es el ciclo M o ciclo de Maezhenko, que en un principio era difícilmente desarrollable, pero ahora ya se viene desarrollando con una empresa, como digo, que tiene sede en Australia, se llama SIL Internacional, y esta máquina es capaz de coger ese aire caliente, ávido, que tenemos en nuestra zona, en nuestra región, al pasarlo por ese filtro, digamos, por ese intercambiador de calor, es capaz de bajar hasta una temperatura próxima en el ciclo teórico de la temperatura de rocío de la zona. En el caso, por ejemplo, de hoy, a las 4 de la tarde, pues en el ciclo teórico se podrían alcanzar 14-15 grados, pero siendo conservadores, sí es cierto que se certifica y se garantiza unas condiciones de hasta unos 18-19 grados. La otra diferencia que nos encontramos, bueno, en este caso, con respecto a la primera tecnología, no solamente enfriamos, sino que ultraenfriamos el aire y no agregamos humedad. En la primera tecnología agregamos humedad, pero los valores de humedad que nosotros aportamos a la sala condicional, pues está siempre dentro de los gradientes preceptivos que nos marca el RITE, con lo cual, pues es una tecnología que encaja perfectamente en las condiciones de confort que venimos a establecer. En la segunda tecnología no agregamos humedad, salvo que pongamos una etapa en la salida que queramos hacerlo a voluntad. Si agregásemos humedad, cumpliríamos doblemente el RITE, porque podríamos tener temperaturas muy bajas, del orden de 20 grados como temperatura de consigna, y podríamos proporcionar también lo que son los gradientes de humedad requeridos. Ambas tecnologías, que vienen lógicamente para quedarse, satisfacen no solamente lo que es las condiciones de confort térmico, sino que a su vez una de las grandes bondades que tiene es que el aire que aportamos es un aire que hemos tratado, lo lanzamos, lo insuflamos a la sala condicional y lo dejamos salir. O sea, se trata siempre de renovación continua. Esto quiere decir que solamente con el requerimiento de ventilación, que es preceptivo, lógicamente, ya satisfacemos lo que es la demanda de ventilación por defecto, pero también la de confort térmico. Con lo cual, es una tecnología que encaja perfectamente en los centros educativos de la zona, entendiendo por la zona, pues las zonas más ávidas, ¿sabes? Más térmicamente más severas, Y hasta el punto de que la eficiencia energética de este sistema oscila entre 5 y 25. Esto quiere decir que por cada 1000 vatios eléctricos que yo consumo o que consume la propia máquina, soy capaz de producir entre 5 en la primera tecnología y 25, si me refiero a la segunda tecnología. Es decir, por cada 1000 vatios que yo consumo, soy capaz de producir hasta 25.000 vatios térmicos. Y esto lo hago con enfriamiento natural, con un principio natural de enfriamiento evaporativo, cuyo refrigerante es el más amable que tenemos en la naturaleza, que es el agua, ¿vale? Lo único que requiere como órgano de consumo es un ventilador, porque yo lo que tengo que hacer es coger el aire exterior, ese aire ávido, seco y alto de temperatura, pasarlo por el intercambiador de calor en la segunda tecnología o por los filtros humectados en agua en la primera tecnología, para que haga ese ciclo de enfriamiento evaporativo, como digo, e insuflarlo en la estancia acondicional. Una vez que llega a la estancia acondicional, lo dejamos salir por un sistema de extracción, o mejor, ¿no?, que un sistema, digamos, natural, mediante aperturas de huecos naturales, que pueden ser puertas o pueden ser ventanas, ¿vale? Es decir, se demuestra fehacientemente que es una tecnología ultra eficiente, que aporta las condiciones de salubridad requerida y satisface la demanda térmica que pudieran generarse en los centros educativos. Quiero destacar a su vez que esta es una tecnología activa, pero es perfectamente encajable con lo que son las técnicas pasivas. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos que aportar el requerimiento, tenemos que satisfacer lo que es el requerimiento de ventilación, y en segundo lugar porque en el interior de las aulas existen cargas térmicas que proceden lógicamente de los alumnos, con lo cual es una tecnología de enfriamiento gratuito que encaja perfectamente en el ámbito en el que nos estamos desarrollando, y que hoy por hoy se podría decir que es lo más eficiente en cuanto a producción de frío actualmente en el mercado. Más o menos. Por poner un ejemplo, puedes hablar de los requerimientos económicos. Sí, luego, en cuanto a factores económicos, nosotros hemos llegado a hacer un estudio comparativo, tal que con la primera tecnología vamos muy por debajo de lo que serían los sistemas convencionales o tradicionales de técnicas pasivas, o sea, de enfriadores convencionales, muy por debajo, del orden de, en cuanto a ahorro energético, un 80% ahorramos,
en cuanto a costes económicos, pues estaríamos en un ratio de un 25%. Y en cuanto a la otra tecnología, es una tecnología, la tecnología, digamos, vanguardista, la segunda, la de enfriamiento evaporativo directo, encaja perfectamente porque compite económicamente con las más convencionales, pero a su vez lo que hay es un periodo de retorno de la inversión muy alto, en el sentido de que el enfriamiento es gratuito. Fíjense ustedes que actualmente hay una tecnología, como por ejemplo la aerotermia, que se le hacen llamar energías renovables. Y son renovables porque tienen un rendimiento estacional, ¿saben? No en condiciones extremas de severidad, sino estacional del orden de 3, ¿no? O sea, por cada 1000 vatios eléctricos que consume es capaz de producir hasta 3 veces en cuanto a potencia térmica se refiere, ¿vale? Bueno, nosotros en la segunda tecnología empezamos en 8, acabamos en 25, con lo cual siempre estamos muy por encima del mínimo perceptivo que se requiere para darle, digamos, esa etiqueta de producto renovable. ¿Qué es lo que ha pasado? Una paradoja que no hemos encontrado es que se considera energía renovable aquellas máquinas térmicas que son capaces de producir calor. ¿Por qué? Porque las directivas supuestamente han cubierto las necesidades, digamos, imperiosas que tenían las zonas, digamos, del norte de Europa. Ahora ya, a partir del año que viene, se va a empezar a considerar también energía renovable aquello que es capaz de producir frío. Y lo tiene que hacer, lógicamente, satisfaciendo unas premisas. Bueno, pues en el caso que nos ocupa, refrigerante natural, agua, y con esos valores de eficiencia energética, se supone que va a ser más que renovable. O sea, sería el enfriamiento gratuito que vengo un poco prodigando. Las inversiones económicas son competitivas, ¿saben? Y luego las bondades, como digo, es salubridad, en el sentido de que renovamos aire, cubrimos la demanda de ventilación, satisfacemos la demanda de climatización, el consumo es prácticamente cero y a su vez podríamos encajarlo en otras técnicas pasivas que lógicamente son dichosas también de ser tratadas. No sé si tenéis alguna duda o alguna... Yo solamente, si me permite, es una pena decir esto, pero lógicamente ya lo dice en la exposición de motivos, la propia norma lo dice. Vamos abocados a esta última ola de calor, pero que se repita más en el tiempo, ¿sabes? O sea, que la severidad extrema de temperatura en verano se va... Bueno, esperemos que no, pero creemos que se está acuciando cada vez más, ¿sabes? Tengo que decirles que las tecnologías convencionales, en la bomba de calor, cuando alcanzamos temperaturas del rango de 42, 45, 46, 47 grados, dejan de funcionar y si siguen funcionando, porque no saturan térmicamente, sí es cierto que lo hacen demandando muchísima potencia eléctrica, es decir, ese rendimiento de 3, 3,2 retorna a lo mejor a 1,9, 1,8, 2,2, 2,1, ¿vale? Esta máquina no. Esta, cuanto mayor sea la severidad, o sea, cuanto más capacidad de evaporar tenga ese aire ávido, seco y alto, mejor funciona. De hecho, nosotros tenemos un demostrador que lo llevamos a las instituciones y demás, a la universidad, etcétera, donde con un secador de pelo emulamos las condiciones de severidad extrema, ¿no? Y ponemos, bueno, pues prácticamente 55, 60 grados y descargamos, pues, del orden de 18 grados garantizado, ¿vale? Con lo cual, ese rendimiento convive muchísimo con la simultaneidad de la demanda térmica que se pudiera crear en el momento. Con lo cual es encajable también con lo que sería la generación fotovoltaica. Es decir, podríamos tener un generador eléctrico que a su vez alimenta este sistema a su máximo esplendor. ¿Sí quieres señalar algo más? No, simplemente es que... Disculpe. Simplemente es que creemos que es un punto que la ley podría abrir y que ya de hecho se han montado en varios colegios y con un éxito rotundo y con vamos, a nivel de profesorado y de alumnado, pues la verdad que tenemos constancia, nosotros como en parte del Consejo Andaluz, como ingeniería y lo hemos llevado a cabo últimamente en Tomares y en Dos Hermanas, no sé si venía hoy por aquí el colegio de Dos Hermanas también, y Antonio Gala, en un colegio en Dos Hermanas y en Tomares. Podéis informaros porque es un tema que está ahí, que ya está ejecutado y que está funcionando desde hace ya tiempo. Por lo tanto, creemos que es interesante que lo tengáis en cuenta en la ley. Bien, pues muchísimas gracias. Daros las gracias de todas y todos los miembros de esta comisión de Educación y Deporte y, por supuesto, bueno, pues tendremos en cuenta las consideraciones que nos han hecho que creo que han sido bastante interesantes. Muchas gracias.
Suspendemos esta comisión hasta las 4 de la tarde.